Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3. Espero que ya estén entusiasmadísimos y con todo su material y todas las ganas listas para comenzar con esta sesión de español para sexto grado, para lo cual nos acompaña como siempre la maestra Gabriela Rivas. Bienvenida, Gaby. María, qué gusto saludarte. Y a los alumnos también, alumnas y alumnos, espero que se encuentren de la mejor forma posible. Y pues me alegra mucho poder volver a saludarlos hoy en su clase de lengua materna español. A mí también me emociona muchísimo comenzar con esta clase, Gaby. Qué bueno, María, me da gusto. Y antes de iniciar propiamente, les recuerdo que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna sesión o si quieren repasar o fortalecer un aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Y pues hoy continuaremos trabajando con la práctica social del lenguaje 13, escribir poemas para compartir. Y qué bueno que sigamos ahondando en el conocimiento de la poesía, Gaby. Las dos sesiones anteriores que yo vi en mi casita me resultaron muy reveladoras en muchos sentidos. Sin embargo, el fin de semana, cuando estaba revisando mis apuntes, me surgió una duda relacionada con las diferencias entre una narración y un poema. María, ¿y cuál es tu duda? Fíjese, entiendo que en una narración, quien narra la historia, valga la redundancia, es el narrador y que a final de cuentas el narrador es un personaje, es un ente ficcional. Sin embargo, no me queda del todo claro quién dice un poema. ¿Es el poeta, es decir, el escritor? María, fíjate que esa es una buena pregunta. El término para denominar a la voz que dice el poema es yo poético o yo lírico, y su función en un poema es similar a la del narrador en una narración. Por ello es relevante distinguir siempre al escritor del narrador, y en este caso al escritor del yo poético o yo lírico. Entonces, ¿cada poema posee un yo poético o yo lírico único? Sí, María. Y recuerda que tanto el yo poético o yo lírico como el narrador constituyen intermediarios entre el escritor y el lector. Ahora sí me quedó bien clarito, Gaby. Muchísimas gracias. María, qué bueno que expreses tus dudas con libertad. Espero que así le hagan nuestros niños y niñas en sus clases y en sus casas. Y a todo esto, ¿cuál es el propósito de la sesión de hoy, Gaby? Bien, pues continuaremos reflexionando en torno a la poesía. En particular, interpretaremos el lenguaje figurado de dos poemas. Identificaremos los sentimientos que evocan, analizaremos sus características y reconoceremos también las principales características del soneto. Al final, escribiremos una definición del concepto poesía. Ay, y qué bueno que tengamos la posibilidad de continuar profundizando en nuestro conocimiento de la poesía por medio claro de su disfrute. Y por favor, comencemos ya, Gaby. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsenlo con libertad y no solo investiguen en torno a las palabras que buscamos aquí. ¿Y qué textos literarios leeremos hoy, Gaby? Los poemas titulados Poema y Soneto del escritor mexicano Salvador Novo y dos pequeñas notas sobre poesía del escritor francés Paul Valéry. No recuerdo haber leído nada, de Salvador Novo ni de Paul Valéry tampoco. En efecto, María, no habíamos leído ningún texto suyo en Aprende en Casa. En particular, me gustaría mencionar brevemente que Salvador Novo fue un escritor nacido en la Ciudad de México en 1904 y falleció en 1974, quien formó parte de un grupo de jóvenes intelectuales, todos muy brillantes, conocido como los contemporáneos, el cual contribuyó de forma importante a la modernización de la literatura y el arte mexicano en el siglo XX, y se aglutinó alrededor de la revista Contemporáneos, fundada en 1928. Gaby, no recuerdo haber escuchado nada sobre ellos, sobre los contemporáneos. Además de Novo, ¿quién más formó parte de este grupo? Pues algunos de los más destacados fueron Carlos Pellicer, Jorge Cuesta, José Gorostiza, Gilberto Owen y otros dos autores cuyos textos hemos leído aquí. ¿Quiénes? Pues son Jaime Torres Bodet y Javier Villa Urrutia.
A ver, déjame ver si recuerdo bien. De Jaime Torres Bodet leímos el poema Amanecer y de Javier Villaurrutia hace 2 sesiones uno titulado Poesía. Así es, María. Como siempre, tu memoria lectora es infalible. Pues ahora comencemos. Pero antes de leer los poemas, quiero compartir con ustedes, estudiantes en casa, una de las notas sobre poesía escritas por Paul Valéry que mencioné hace unos minutos. Poesía es un prejuicio muy notable creer que el sentido de un discurso posee mayor dignidad que el sonido y que el ritmo. Comprender la poesía es haber dejado atrás este prejuicio que quizá no sea excesivamente antiguo y que se vincula con la oposición ingenua y no inmemorial entre cuerpo y alma y con la exaltación del pensamiento, aunque éste sea torpe en detrimento de la existencia y de la acción corporal, aun cuando esta acción sea admirable por su precisión y elegancia. Valéry Paul, Notas sobre poesía, traducción y prólogo de Hugo Gola, México, Universidad Iberoamericana, 1995, página 42. Estudiantes en casa, María, ¿qué piensan sobre el breve texto que les acabo de leer? Pues Gaby, yo la verdad comparto la postura de Valéry ante lo que implica la comprensión de la poesía. Como lo hemos probado aquí, para comprender un poema no debemos tratar de entender solo la parte intelectual, racional, sino también la sensitiva, la de los sentidos, la cual considera, entre otras cosas, el sonido y el ritmo. Y comprendiéndola así, la poesía posee ciertas cualidades muy disfrutables que la aproximan a la música. María, ¿no pudiste haber explicado de mejor forma la postura de Valéry ante la comprensión de la poesía? Ahora, estudiantes en casa, María, les propongo que respiren hondo, se relajen y se dispongan a disfrutar del poema comprendiéndolo, o lo que es lo mismo, que lo comprendan disfrutándolo. Por favor, ¿me ayudas con la lectura? Gaby, con todo gusto, pongan mucha atención. Poema. Cierto, a veces, muy raras veces ya poco intensas, fugaces, inhibidas, suele aún atreverse una imagen, un silencio, a darme la añoranza, la no cumplida sed de la poesía. Mas, cuán difícilmente alcanza a penetrar esta corteza, este encallecimiento, esta losa fraguada de tiempo sometido. Este apremio, esta fuga, este cerrar los ojos, acatar y convertir en cera la flor y su perfume. Gusanos de palabras carcomen por millares esta carroña mía. La abruman y la expresan, la ocultan, la disfrazan. Son su lujosa cárcel ambulante, son el trueque del fruto en el guijarro, son su escudo, el espejo que finge soles, que precave sombras, la mano vuelta a garra, la sangre ennegrecida y congelada. Y, sin embargo, a veces, muy raras veces ya poco intensas, un efluvio, una voz, una sonrisa, perforan como un rayo mi bosque de palabras, el aturdido muro maniatado, y pueblan con un grito silencioso la no cumplida sed de la poesía. ¿Y la referencia bibliográfica? María, para no ser reiterativos, la mencionaremos después, porque el poema que leeremos más adelante fue extraído de la misma fuente. Por otro lado, estudiantes en casa, María, ¿qué opinan sobre el poema? Pues lo primero que llama mi atención es el título, poema. Pues los poemas que leímos hace 2 sesiones en contraparte se titulaban poesía. ¿Cuál es la diferencia entre los términos poesía y poema? Qué bueno que preguntas eso, María, ya que es probable que algunas de las y los estudiantes se estén haciendo el mismo cuestionamiento. Les propongo que busquen las palabras en el diccionario al terminar la clase. Sin embargo, les pido que en este momento reflexionen sobre las maneras en que han empleado o escuchado que alguien utiliza dichos términos. A partir de la lectura de los poemas titulados Poesía, que leímos hace 2 sesiones,
Me quedó claro que al hablar de poesía se estaba haciendo referencia al género literario, pero con el poema que acabamos de leer, como no lo hemos analizado aún, no me queda tan claro a qué hace referencia. Sin embargo, supongo que la palabra poema alude más bien a cada texto del género poesía, ¿no es cierto? Así es, María, muy bien. Aunque también, la verdad, Gaby, he escuchado que muchas personas usan la palabra poesía como sinónimo de poema y dicen, por ejemplo, voy a leer una poesía o escribí una poesía. Sí, María, y aunque no es estrictamente incorrecto, usar poesía como sinónimo de poema sí es preferible, porque es más preciso emplear la palabra poesía para hacer referencia al género literario y poema para cada uno de los textos de dicho género. Ah, entonces hay una sola poesía e una infinidad de poemas, ¿cierto, Gaby? Así es, María. Es una manera posible de distinguirlo. Ahora dime, ¿cuáles son tus impresiones del poema? Pues llama mucho mi atención el último verso de la primera estrofa que dice: la no cumplida sed de la poesía, verso que se repite al final de la sexta estrofa y con el que concluye el poema. Y llama mi atención no solo por la repetición, porque sirve de frase final, sino también porque creo que encierra gran parte del sentido general de este texto. ¿Por qué dices que encierra gran parte del sentido general del texto? Ah, porque el yo poético describe su incesante afán por saciar la sed de la poesía, es decir, por lograr un poema digno de la poesía misma. Me agrada tu interpretación, María. Entonces, ¿el yo lírico describe alguna experiencia exitosa, por llamarlo de algún modo, en su intento por lograr un poema, digo, de la poesía misma, como dijiste hace un momento? Pues describe más bien algunos destellos de éxito que son los que, sumados a su pasión, lo impulsan a vivir entregado a la poesía. Y ahora que lo pienso, los destellos de éxito se describen precisamente en la primera y en la última estrofa. Por ejemplo, el yo poético dice en la estrofa que cierra el poema. Y, sin embargo, a veces, muy raras veces ya poco intensas, un efluvio, una voz, una sonrisa perforan como un rayo mi bosque de palabras, el aturdido muro maniatado, y pueblan con un grito silencioso la no cumplida sed de la poesía. Es cierto, María. ¿Y describe su proceso creativo? Sí, mediante la siguiente estrofa. Este apremio, esta fuga, este cerrar los ojos, acatar y convertir en cera la flor y su perfume. Son muy visuales esos versos. Me fascina la posibilidad de convertir en cera la flor y su perfume. Y tienen un ritmo particular provocador, entre otras cosas, por la repetición de la palabra este, esta, este. Pueden verlas subrayadas con amarillo, por las comas subrayadas con verde y luego por la manera en que se construyó el segundo verso, el compuesto por la palabra acatar, subrayado con azul, que constituye una ruptura en la estrofa, a partir de la cual cambia el ritmo, pues los sonidos que se repiten son ar, ir, or, subrayados con rosa. Así es, y disfruto mucho la lectura de los textos, pero más aún cuando profundizamos en ellos mediante el análisis. Me alegra saber eso, pues ahora leeremos y analizaremos el segundo poema de Amado Nervo, el titulado Soneto. ¿Me ayudas, María? Estudiantes en casa, mientras leemos, centren su atención por un lado en lo que dice el yo poético sobre la clase de texto que está escribiendo y en la manera de decirlo, y por otro en las características del poema mismo, es decir, en el número de estrofas que contiene, en el número de versos que incluye cada estrofa y, de ser posible, en el número de sílabas que contiene cada verso, o en otras palabras, en su métrica. Y recuerdo que ya hemos trabajado con estos elementos en grados anteriores. La última vez fue en quinto grado con la práctica social del lenguaje 8, leer poemas. Entonces, ¿ahora sí ya puedo leer el poema? Sí, por favor, María. Muy bien, pongan mucha atención. Soneto. Este fácil soneto cotidiano
que mis insomnios nutre y desvanece, sin objeto ni dádiva, se ofrece al nocturno sopor del sueño vano. Inanimado lápiz que en mi mano mis oídos graba o mis sueños mece. En tus concisas líneas aparece la vida fácil, el camino llano. Extinguiré la luz y amanecida, el diamante de ayer será al leerte una hoguera en cenizas consumida. Y he de concluir, soneto, y contenerte como contiene el juego de la vida la perfección serena de la muerte. Argüelles Juan Domingo, selección, prólogo y notas, Antología General de la Poesía Mexicana, de la época prehispánica a nuestros días, México, Océano 2012, páginas 433, 434 y 435. Muchísimas gracias, María. Estudiantes en casa, María, ¿qué les pareció? Pues Gaby, me resulta llamativa la forma en que el yo lírico va describiendo el proceso de escritura del mismo poema que uno va leyendo. Es como si el lector estuviera conociendo el poema conforme el yo lírico lo estuviera escribiendo. Por ejemplo, en la cuarta estrofa dice: y he de concluir, soneto, y contenerte como contiene el juego de la vida, la perfección serena de la muerte. Sí, María. Es muy atractivo el efecto que mencionas, el cual se incrementa gracias al tono sencillo, pero no frívolo, empleado por el yo poético. Ahora dime, ¿de qué clase de poema se habla? Yo lo sé. De un soneto, lo cual es señalado primero que nada, pues en el título y luego en la primera y cuarta estrofas. Muy bien, María. ¿Cuántas estrofas lo conforman? Yo también lo sé. 4, Gaby. Muy bien, perfecto. ¿Y cuántos versos tiene? 14 en total. Las primeras 2 estrofas están compuestas por 4 versos cada una, mientras que la tercera y la cuarta por 3 versos respectivamente. Ahí lo vemos. Muy bien, María. ¿Y cuántas sílabas tiene cada verso? A ver. En algunos versos, 11 sílabas. Como aquí lo voy a leer, fácil, soneto, cotidiano. Y en otros 12, como en el ejemplo que ahí está en su pantalla, que mis insomnios nutre y desvanece. Muy bien, tu respuesta es correcta en sentido estricto, María, pues en efecto algunos versos tienen 11 sílabas y otros 12. Sin embargo, las sílabas se cuentan de manera diferente cuando medimos la métrica de un poema. ¿Lo recuerdas? Lo había olvidado, Gaby, pero ya comienzo a acordarme de la existencia de algo llamado sinalefa. Bravo, María. ¿Y recuerdas qué es una sinalefa? No, la verdad no. Y si no te opones, lo voy a buscar en el diccionario, Gaby. Mejor, para no errarle. Claro. A ver, ahí estamos en la M. ¡Ay! Llega la S muy rápido. Aquí está. Sí. Sinalefa. Dice aquí: unión en una única sílaba de 2 o más vocales contiguas pertenecientes a palabras distintas. Muy bien, estudiantes en casa. ¿Les suena familiar el concepto de sinalefa? En otras palabras, la sinalefa consiste en pronunciar con un solo golpe de aire la última sílaba de una palabra que termina en vocal y la primera vocal de la siguiente palabra. En este momento pueden ver en pantalla unos ejemplos tomados de soneto de novo. En el primer caso, que mis insomnios nutre y desvanece. La sinalefa se forma con la E de tre y con la Y griega que sigue, mientras que en el segundo ejemplo, inanimado lápiz que en mi mano, se forma con la E de que y con la E inicial de la palabra siguiente, en. Gracias, Gaby. Ahora sí me quedó claro cómo se hace el conteo de sílabas en un poema. Estudiantes en casa, si quieren fortalecer sus conocimientos relacionados con las sinalefas, pueden consultar la página 164 de su libro de texto. Allí encontrarán un ejercicio útil para identificarlas. Y muchas gracias por la recomendación. La vamos a tomar todos en cuenta. Luego de haber analizado el soneto de novo,
¿Podrías decirme, María, por favor, cuáles son las principales características de esta clase de poema? Claro, Gaby. Está compuesto de, anoten bien, 14 versos repartidos en 4 estrofas. Las primeras 2 de 4 y las segundas de 3. Y en todos los versos son endecasílabos, es decir, tienen 11 sílabas. Muy bien, María. Estudiantes, con el propósito de que sigan disfrutando con la lectura y el conocimiento de otro soneto, les sugiero que lean Soneto Sonetil de Lope de Vega, que está en la página 163 de su libro de texto, y que luego respondan las preguntas que aparecen al final. Pues Gaby, seguiré tu recomendación llegando a mi casa luego. El título de ese otro soneto, la verdad es que me resulta muy atrayente y ya lo quiero leer. Muy bien, María. Por otro lado, estudiantes, ahora les pido que vuelvan a recordar y a reflexionar sobre las experiencias que han tenido durante la primaria como lectores y escritores de poesía y que después redacten en su cuaderno con sus propias palabras qué es la poesía. Muy bien, la verdad es que me encanta el ejercicio y pues a pesar de que estoy dándole vueltas al asunto en mi cabeza desde el martes de la semana pasada, me sigue resultando muy retador. Se trata, María, de que, insisto, a partir de sus propias experiencias como lectores y escritores de poesía, construyan una definición personal. Muy bien, y para la construcción de nuestro concepto, ¿podemos recurrir a la definición ofrecida por el diccionario, Gaby? Sí, como referencia también pueden, por un lado, leer las definiciones dadas por poetas e investigadores y por otro, dialogar con sus familiares sobre las ideas que cada uno posee sobre el género literario que nos ocupa. De hecho, a manera de ejemplo, en este momento pueden ver en pantalla una definición escrita por Paul Valéry. Poesía es el arte de hablar sin decir nada, pero para sugerirlo todo. ¡Wow! ¡Qué profunda y qué hermosa definición! Las notas sobre poesía de Valéry que hemos leído hoy constituyen invitaciones obligatorias a la lectura de su poesía. Sí, María, yo también voy a buscar y a leer algunos de sus poemas. Y por otro lado, María, ¿quieres proponer ahora una definición de poesía? Pues después de leer la de Valéry, la verdad es que me siento un poco intimidada, pero lo voy a intentar, aunque será tentativa, pues seguiré enriqueciéndola y si estás de acuerdo, Gaby, leeré una propuesta final en la última sesión de trabajo con esta práctica social del lenguaje. Me encanta la idea. Así le haremos. ¿Y cómo reza tu definición tentativa, María? Dice así: poesía es ausencia y presencia simultánea de silencio, sonidos, ritmos, palabras e imágenes del olvido y la memoria. Muy bien, María, me gusta mucho tu definición porque, entre otras cosas, considera algunas de las particularidades de la poesía que hemos estudiado en clase, como las palabras, voces y silencios mencionados en los poemas de Villaurrutia y Neruda que leímos el martes pasado. Así es, y muchas gracias por tu felicitación, Gaby. Al contrario, gracias a ti por tu esfuerzo y dedicación, María. Estoy segura de que las definiciones de las y los estudiantes en casa también serán muy creativas, profundas, personales y de que sus maestras y maestros sabrán valorar su esfuerzo. Seguro que sí, Gaby, y muchísimas gracias por esta sesión. Pero antes de concluir, como ya es nuestra costumbre, por favor, María, ¿realizarías la recapitulación final? Por supuesto. Continuamos reflexionando sobre la poesía en buena medida gracias a un par de notas de Paul Valéry. En particular, leímos 2 poemas de Salvador Novo, poema y soneto, y analizamos algunas de sus principales particularidades. Además, identificamos las características del soneto y al final escribimos una definición propia del concepto poesía. Muy bien, una recapitulación muy precisa. Gracias, María. Muchas gracias a ti, Gaby, y hasta mañana. Hasta mañana. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Más poesía y más poemas de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. A continuación, historia. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco.
Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.